Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos y en esta ocasión voy a hacer un video tutorial correspondiente a cómo sería crear y hacer operaciones básicas en una base de datos SQL. Para ello nosotros vamos a utilizar lo que sería el programa SAM a través de su panel de control. Y hay que recordar que antes de empezar a trabajar a través de SAM, particularmente para funciones básicas, tenemos que tener activados los servicios de Apache y MySQL. Para este caso particular vamos a empezar con un ejemplo muy básico de lo que sería empezar a hacer de forma totalmente manual lo que sería una base de datos destinada a un supermercado o incluso a una tienda de productos muy básica y que al menos tenga como mínimo 2 tablas. Luego vamos al botón de Shell y de esta forma nos llevará a lo que sería esta especie de terminal para Windows. Antes de empezar a trabajar con todas las instrucciones, nosotros debemos establecer cierto enlace para que nosotros podamos empezar a trabajar, gestionar, modificar, ya sea bases de datos, las tablas y sus respectivas columnas. Para empezar, nosotros vamos a ejecutar cd mysql. Luego vamos con cdbin y mysql -u root -h localhost para especificar que vamos a trabajar la base de datos a nivel local, es decir, a través de nuestro propio equipo o computador. Una vez hecho esto, nos saldrá el siguiente mensaje: Welcome to the MariaDB Monitor. Your MariaDB connection it is 8. Esto significa que ya hemos podido establecer conexión con el servicio y que podemos empezar a trabajar en nuestra base de datos. De lo contrario, si no sale un mensaje parecido a este, eso significa que muy posiblemente hayamos escrito alguno de los comandos mal. Por lo tanto, hay que volver a repetirlos desde el inicio. Ahora bien, una vez hecho esto, nosotros podemos empezar a crear la base de datos y sus respectivas tablas dentro de la misma. Luego de tener abierto el shell de SAM, vamos a empezar a escribir lo siguiente. Antes de establecer las tablas, vamos a crear lo que sería la estructura de la base de datos, que sería el equivalente, por ejemplo, a la estructura arquitectónica de un edificio. Antes de poder establecer lo que serían las habitaciones, primero vamos a establecer lo que serían sus bases, sus respectivas columnas y soportes. Eso lo hacemos a través de esta instrucción llamada Create Database, que son palabras reservadas para poder crear una base de datos. Seguido de estas instrucciones vamos a establecer el nombre de la base de datos. En este caso voy a hacer la base de datos, por ejemplo, supermercado. Por último, estas instrucciones irán acompañadas de un punto y coma para especificar que la línea termina allí. Le damos Enter y sale Query OK. Row affected. Eso significa que ya ha sido creada nuestra nueva base de datos llamada supermercado. Luego ya tenemos creada la base de datos, pero tenemos que especificarle al terminar con cuál base de datos nosotros vamos a trabajar esta vez. Ya está creada, pero no sabe aún así con cuál trabajar, porque aunque tengamos una sola base de datos, imagina que estamos trabajando no con una, sino con múltiples bases de datos desde nuestra computadora. Por lo tanto, debemos decirle a nivel local cuál es la que nos interesa por el momento. En este caso, vamos a establecer a través de la palabra use y seguido del nombre de la base de datos. Use
seguido del nombre de la base de datos, nos permite dar enfoque, es decir, a nivel local, por medio del terminal, sobre qué base de datos nosotros queremos trabajar o interactuar a través de las instrucciones escritas en el terminal. En este caso, Use Supermercado será clave para ello. Presionamos Enter. Database Change. Eso quiere decir que nuestras instrucciones ya estarán destinadas a la base de datos de supermercado. Luego de que hemos enfocado esto, luego ya está creada la base de datos en este punto, pero aún así no tiene ni una sola tabla donde almacenar los datos que nosotros vamos a usar. Para ello debemos usar las palabras reservadas Create Table. Seguido de ello va el nombre de la tabla. En este caso podemos escribir la primera tabla, que se llame cliente. Las palabras reservadas Create Table y cliente para el nombre de la tabla. Dentro de ese bloque que va a ser aperturado con paréntesis, nosotros vamos a escribir los datos que queremos agregar en cada una de las columnas. En este caso vamos a empezar con el ID. El primer campo o columna se va a llamar ID, seguido del tipo de dato que nosotros queremos guardar, que sería int, entero. Luego vamos con una palabra reservada llamada auto increment. Esta palabra nos indica que la primera columna va a estar destinada. Hasta este momento nosotros estamos especificando que dentro de la tabla la primera columna va a ser un ID de tipo entero y auto increment. El auto incrementar se refiere a que a medida que nosotros vayamos creando registros o filas o tuplas, como también se le conoce, el auto incrementar se va a encargar de hacer una numeración automática. A nivel mental podría verse como 1, 2, 3, 4, que cuando hayamos creado el primer registro va a llevar el ID número 1, el siguiente el número 2 y así sucesivamente, pero esto lo hará de forma automática sin que tengamos que especificarlo, y esto lo va a poner directamente en el campo ID. Primary key, para especificar que es la llave primaria o la llave principal dentro de esa tabla de la base de datos. En este caso la misma tabla cliente. Cada una de las tablas de base de datos va a llevar una primary key o llave primaria en español. Es como por decir la columna distintiva de cada tabla dentro de una base de datos. Luego de eso, para seguir definiendo más columnas, vamos a ir separándolas a través de comas. Luego vamos a continuar con el resto de las columnas dentro de nuestra tabla cliente. En este caso podemos poner el nombre, que es el nombre o etiqueta de la siguiente columna dentro de esa tabla, seguido del tipo de dato, que es varchar. Varchar es lo que a nivel de lenguajes de programación se conocería como caracteres. Es decir, varchar, estamos de una palabra reservada para definir que a nivel de esa columna trabajaremos con cadenas de caracteres, en este caso para guardar los nombres de los clientes. Y a nivel de paréntesis podemos hacerlo más definido. Dentro de los paréntesis, al lado de varchar, podemos escribir un número a través de un número entero, el límite que nosotros queremos para ese campo. En este caso, 100 representa el total, el máximo que nosotros queremos almacenar dentro del campo nombre. Es decir, no creo que exista un nombre tan extenso como para abarcar 100 caracteres, pero en dado caso de que la persona llegara a escribir, solamente va a tener hasta 100 caracteres disponibles dentro de la tabla de base de datos. Luego podemos ir almacenando la edad. La edad es de tipo entero, porque nosotros cuando decimos nuestra edad a otras personas, no decimos tengo 18, tengo 20, tengo 50 y medio. Nuestras edades son exclusivamente números enteros, por lo tanto, establecemos que edad es un número entero por defecto. Si esos son todos los campos que nos interesan, cerramos los paréntesis y definimos con un punto y coma.
Le damos Enter y el Query OK especifica que ya hemos creado nuestra primera tabla. Ahora podemos crear una segunda. Muy bien, en este punto ya tenemos creada efectivamente la tabla cliente, pero necesitamos para este ejemplo crear una segunda tabla. Por lo tanto, volvemos con las palabras reservadas, Create Table. Ya tenemos la tabla cliente y en un supermercado, otra tabla crucial sería la de los productos o la de la mercancía. Por lo tanto, vamos a crear la tabla producto. En base de datos, preferiblemente, se recomienda usar nombres en singular para los nombres de las tablas. En este caso, esta tabla me va a servir para almacenar los datos de los clientes. Pero como pueden ver, yo estoy creando el nombre, etiquetándola con el nombre cliente en lugar de clientes. Lo mismo para producto, que sería en lugar de productos. Porque a pesar de que a través de esa tabla se va a gestionar los datos de muchos productos, igual su nombre igual su etiqueta o su nombre la estoy definiendo como tal en singular. Es lo recomendable. Luego vamos a ir definiendo cada uno de sus campos dentro del paréntesis. ID, int, auto, piso, increment, para especificar que esta va a ser la llave primaria y que a través del auto incremental se va a ir llenando de la manera que ya se explicó anteriormente por números enteros cada vez que se cree un nuevo registro dentro de la tabla. Luego, desde este punto vamos a definir las columnas particulares de lo que sería la tabla producto, como por ejemplo el nombre, piso, producto, para especificar que en esta columna irían los nombres de cada uno de los productos a través de varchar, cadenas de caracteres que se llene hasta un máximo de 100 caracteres por registro. Nosotros vamos a permitir a la tabla almacenar el nombre de cada uno de los productos que estén disponibles dentro de este supermercado. Pero también otra columna recomendable sería la columna precio. Esta columna precio hay que tener un poquito de cuidado aquí y recordar que los precios se manejan con punto decimal, es decir, después de la coma o del punto, dependiendo del país, hay números decimales. Por lo tanto, después del nombre del campo, vamos a definir que en la columna manejará tipos de datos decimales. Por eso la palabra decimal. Y como límite máximo, nosotros podemos especificar, por ejemplo, 50.2 para poner 50,2 para poner el ejemplo. De manera que ese va a ser su punto límite. Luego de que hayamos definido todo esto, todos los campos necesarios de esta tabla, cerramos paréntesis, cerramos con punto y coma, damos enter y query OK. Eso significa que hemos respetado la sintaxis y que nuestra tabla producto se ha creado de forma efectiva. Pero no nos basta visualmente porque dice que hemos creado las tablas. Pero si queremos ser más minuciosos, entonces podemos verificar si se crearon esas tablas. Para ello debemos ejecutar show tables, unas instrucciones que pueden mostrar cada una de las tablas dentro de la base de datos, pero hay que recordar que show table solamente funcionará si ya hemos primero obviamente creado la base de datos, es decir, que la base de datos exista, y segundo, que use, es decir, que a través del terminal estemos enfocando hacia esa base de datos. De otra forma, si no hemos usado el use hacia una base de datos específica, entonces el show tables no sabrá qué buscar, no sabrá qué tablas de cuál base de datos está buscando. Le damos enter y
nos muestra las tablas dentro de la base de datos de supermercado, en este caso las que acabamos de crear, cliente y producto, que son las únicas que tenemos hasta este momento. Ahora, ¿qué pasa si queremos verificar la estructura de cada tabla? Es decir, esta tabla nos sirve rápidamente para hacer una revisión a nivel muy superficial dentro de dentro de la base de datos supermercado sobre las tablas existentes, en este caso cliente y producto, que efectivamente existen y aparecen dentro de la lista. Pero ¿qué pasa si yo quiero revisar de forma a mayor profundidad cada una de esas tablas, cómo está compuesta? Para ese caso, para verificar la estructura de cada tabla, se usa la palabra reservada desk, del inglés description, que quiere decir descripción, para comprobar la estructura de cada una de las tablas, desk, y seguido del nombre de la tabla que nosotros queremos saber qué estructura. Si usamos desk cliente, terminando la instrucción con punto y coma, nos muestra efectivamente cómo está compuesta la tabla cliente. En este caso tiene el campo ID, nombre y edad, con los tipos de datos definidos. Si está null, es decir, si necesariamente por defecto va a tener un valor nulo o no, y cuáles son llaves primarias y sus valores por defecto. Además, el autoincremental definido, que es el campo ID. Ahora bien, si queremos conocer de la otra tabla, podemos hacer lo mismo, desk producto, punto y coma, y nos sale la estructura respectiva de la base de datos de la tabla de la base de datos que hemos creado hace unos momentos. Pero eso no vamos a terminarlo allí. Podemos insertar los valores, es decir, el contenido. A nivel visual solamente estamos viendo la estructura, pero vamos ahora a lo que sería la esencia de las tablas, que es almacenar datos. Almacenar los valores. Por lo tanto, para manejar y empezar con las primeras inserciones de las tablas, nosotros podemos usar el valor y la palabra reservada insert into. Insert into nos permite ingresar en una tabla definida y organizándolo en orden dentro de cada uno de los campos, cuáles datos nosotros queremos empezar a almacenar. Insert into seguido del nombre de la tabla. En este caso podemos empezar por cliente, que hasta este punto las tablas están creadas pero no poseen datos. Insert into cliente seguido de nombre y edad. Aquí estamos diciéndole insértame dentro. Aquí estamos diciendo inserta en la tabla cliente, específicamente dentro de los campos nombre y edad, los valores, values, que acabamos de hacer. A través del insert into, nosotros estamos especificando lo siguiente: inserta dentro de la tabla cliente, específicamente en los campos nombre y edad, values, es decir, los valores, Carlos, seguido de su edad, 20, de manera que cada uno de los datos irán en orden correspondiente con cada una de las columnas respectivas definidas anteriormente. De manera que Carlos seguirá el campo nombre porque es el primero que encuentra, 20 seguirá el campo edad, y así sucesivamente conforme vayamos llenando más valores y vayamos definiendo más columnas. Y además podemos establecer varios valores
para que ocupe más de un registro. En este caso también definí el cliente, los valores para un segundo cliente que se llame Juan y que tenga como edad 18. Pero algunos tendrán la duda, ¿por qué no especifique un valor para ID? Porque vuelvo y repito, de eso se encargará el autoincremental, que automáticamente irá asignando los números ID correspondientes a la llave primaria de la tabla cliente. Le damos Enter y ha creado efectivamente cada uno de los registros dentro de esa tabla clientes, de manera que deberíamos tener el cliente Carlos y el cliente Juan en este momento. Ahora bien, podemos también mostrar el contenido de cada una de las tablas a través de la palabra reservada select. Por ejemplo, si queremos mostrar el contenido de la primera tabla, podemos usar select seguido de el carácter asterisco. Asterisco quiere decir que vamos a mostrar toda la información, es decir, los datos almacenados dentro de esa tabla de base de datos. Entonces, repasando las instrucciones, selecciona todo, que es lo que indica el asterisco, todo de from y seguido del nombre de la tabla, en este caso la tabla cliente, que es donde acabamos de crear dos clientes. Terminamos con punto y coma, le damos Enter y debería aparecernos efectivamente como se aprecia en pantalla cada uno de los clientes que acabamos de crear con su respectivo nombre y edad y su ID, que se va llenando de manera automática con el uso del autoincremental. En este caso el primero le asignó el número 1 y en ID de Juan es el número 2. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de las tablas que no poseen nada? Podemos probar select asterisco from producto. En este caso aparece empty set porque la tabla ya está creada, tiene una estructura, pero no lo hemos almacenado, no le hemos insertado ningún dato. Por lo tanto, esto es lo que pasaría en el caso de consultar una tabla que existe, pero que no posee ningún dato almacenado. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si queremos añadir una columna nueva a una tabla? Por ejemplo, si queremos añadir una columna email a la tabla 1, en este caso la tabla cliente. En el caso de que nosotros a nivel de supermercado queramos conocer el email de cada una de las personas que nos visiten. En este caso podemos usar la palabra reservada alter table. Alter table nos permite modificar, como su nombre lo indica, de manera algo deductiva, modificar o alterar la estructura de la tabla. De manera que alter table quiere decir altera la tabla, específicamente la tabla cliente. Después de alter table hay que definirle sobre cuál tabla va a trabajar. Alter table cliente. Add, para indicarle que lo que va a hacer a nivel de la tabla dentro de la estructura es añadir un nuevo campo. Por lo tanto, se usa la palabra reservada add, del inglés añadir. Email, que es el nombre de la nueva columna que nosotros vamos a añadir. Y seguido del tipo de datos de esa nueva columna que nosotros vamos a añadir a la tabla. En este caso será el varchar de máximo 100 caracteres. Cerramos con punto y coma, le damos Enter y sale Query OK. Por lo tanto, ya deberíamos tener a nivel de tabla cada uno de los campos, incluyendo el nuevo que acabamos de añadir. Si ejecutamos desk cliente para conocer la estructura actual de la tabla cliente, nos aparece ahora el campo email con el tipo de datos varchar de máximo 100 caracteres. Ahora bien, para borrar la columna nueva,
En el caso de que nosotros queramos eliminar alguna que ya no necesitemos, para eliminar la columna email, por ejemplo, la que acabamos de crear, porque no tiene ningún tipo de dato, entonces podemos usar alter table para indicarle que vamos a trabajar nuevamente con la estructura de una tabla dentro de la base de datos. Será la tabla cliente y vamos, en vez de la palabra reservada add, de añadir, vamos a usar la palabra reservada drop. Drop, hay que tener mucho cuidado con esto. Drop se usa para eliminar elementos a nivel de estructura. Por lo tanto, hay que tener cuidado hacia dónde nosotros señalamos al usar esta instrucción. Drop va a estar seguido del nombre de la columna, en este caso email, que es la que nosotros queremos eliminar. Le damos punto y coma y sale query OK. Por lo tanto, para verificar si se borró la columna, vamos a comprobar la estructura nuevamente usando la palabra reservada desk seguido del nombre de la tabla, en este caso cliente. Le damos punto y coma y ya no existe dentro de esa tabla cliente la columna email que existía con anterioridad. Ahora, para ir finalizando este video, vamos a aprender cómo sería borrar las tablas dentro de la base de datos. Nosotros seguimos dentro de la base de datos supermercado. Imaginemos que alguna de las tablas ya no es de utilidad. Por lo tanto, para eliminar las tablas, nosotros vamos a usar la palabra reservada drop. En este caso, drop irá completamente sola. Va a estarse drop. En este caso vamos a usar la palabra reservada drop y table. Vamos a usar las palabras reservadas drop y table para eliminar las tablas dentro de la base de datos. Estas van a estar seguidas del nombre de la tabla. En este caso, para ir incluyendo a la segunda tabla en el ejercicio, vamos a incluirla, la tabla producto. Drop table, estamos indicando que vamos a eliminar la tabla que lleva por nombre producto. Le damos punto y coma, le damos enter y el query ya está OK. Por lo tanto, si queremos consultar a nivel de la base de datos que estamos usando actualmente, show tables, solamente aparece la tabla cliente. Si queremos dejar la base de datos completamente vacía desde cero, drop table, cliente, query OK. Eso significa que al momento de mostrar las tablas existentes dentro de la base de datos, empty set, porque efectivamente acabamos de eliminar ambas tablas. Por último, vamos a ver cómo se podría borrar la base de datos por completo. Para ello vamos a usar las palabras reservadas drop database, seguida del nombre de la base de datos que nosotros definimos cuando empezamos utilizando la palabra reservada use. En este caso, nuestra base de datos supermercado. Cerramos con punto y coma, le damos enter y el query está OK. Si queremos de alguna manera verificar si todo nuestro trabajo ha estado bien, nosotros podemos usar la palabra reservada show database. Para terminar, nosotros podemos usar para verificar que la base de datos ha sido borrada definitivamente. Podemos usar la palabra reservada show databases, punto y coma, y nos muestra a nivel local que todas las bases de datos que se encuentran habilitadas. Ya no aparece la base de datos supermercado. Espero que este video haya sido de utilidad.
Gracias por toda su atención y por haber llegado a este punto del video. Y espero que tengas un excelente día.